¿Qué tal, Jet Guys? Les doy la bienvenida al curso avanzado en Particle System y VFX Graph. Mi nombre es Fabricio Espíndola, uno de los fundadores de JetDeli, y me especializo en arte técnico y desarrollo de videojuegos. En este curso revisaremos en detalle la creación de partículas y optimización de efectos usando Particle System y VFX Graph. Además, entenderemos las diferencias y semejanzas que hay entre estos. Iniciaremos con Particle System, explicando cada módulo y propiedades de manera independiente. Luego, comenzaremos a crear los efectos más solicitados por la industria. Para ello, reproduciremos los efectos visuales utilizados en el juego Dota 2. Finalmente, nos introduciremos en detalle en VFX Graph. Revisaremos su interfaz, veremos propiedades, parámetros, eventos y más. Al terminar este curso, el estudiante tendrá la capacidad de crear efectos visuales tanto para videojuegos móviles como para juegos AAA. Además, podrá entender a la perfección los módulos y propiedades tanto en Particle System como en VFX Graph. Por otra parte, algunos efectos que crearemos los mezclaremos con custom shaders para personalizar aún más nuestros efectos. Este curso es un camino directo hacia el arte técnico. En la industria, los efectos especiales son muy requeridos y la especialización en Unity lo es aún más. Para este curso, utilizaremos la versión 2019.3 de Unity, y el proyecto será de plantilla Universal Render Pipeline. Sin embargo, todo lo que desarrollemos en este curso también podrá ser utilizado en Built-in Render Pipeline o incluso en High Definition Render Pipeline. Personalmente, llamaré a este proyecto Advanced Visual Effects y utilizaré una locación de fácil acceso. Como editor de código, utilizaré Visual Studio Code. Como mencionamos anteriormente, crearé algunos custom shaders, y para ello utilizaremos Shader Graph y lenguaje HLSL. Debido a que este curso se enfoca en efectos especiales con Particle System y Visual Effects Graph, no abordaremos temas relacionados con el entendimiento de las interfaces de edición de código ni de Unity en sí. Este curso es de nivel intermedio y se asume que el estudiante entiende gran parte de las interfaces para el desarrollo de proyectos en Unity. Cada sección contará con material de apoyo que se podrá descargar directamente desde la interfaz asociada. Cualquier duda, pregunta o sugerencia la podrán hacer directamente en la sección de preguntas, la cual responderemos lo más pronto posible para ayudar a terminar el curso de manera exitosa. Este curso ha sido desarrollado por los integrantes Pablo Yever y Fabricio Espíndola, ambos fundadores de JetDeli y con más de 8 años de experiencia en la industria del videojuego. Pablo Yever es director de arte y su trabajo más reciente es Nom Noms, desarrollado por JetDeli y publicado por Hyperbird. Nom Noms es un juego que se caracteriza por su estilo gráfico y mecánicas simples. Y yo, Fabricio Espíndola, soy artista técnico y desarrollador de videojuegos. Mi trayectoria profesional me ha permitido trabajar en títulos como Frozen 2, Star Wars Galactic Defense y más. Una de las razones por la que hemos creado este curso se debe a que pensamos fielmente que el conocimiento debe ser compartido para que éste nos permita tener mejores experiencias tanto en nuestra vida personal como profesional. JetDeli te desea lo mejor en tu camino hacia el éxito. Esperamos que esta información sea de tu ayuda para la toma de decisiones en tu vida profesional. Sin mayor preámbulo, JetDeli les agradece por haber obtenido este curso.